Bueno, hola a todo el mundo y bienvenidos a esta masterclass. A ver, hoy tenemos por delante una sesión absolutamente fundamental, una lección de preparación pura y dura para el examen sobre un tema que, francamente, es crítico para el planeta, las amenazas a la biodiversidad global. Mi objetivo hoy, como profesor de esta clase, es dejar los conceptos clave tan cristalinos que el examen os parezca un paseo. No vamos a andar con rodeos porque hay muchísimo material que cubrir y es urgente e interesantísimo. Esta presentación tiene exactamente lo que hay que saber, ni más ni menos. Así que mucha atención a los datos y definiciones, ¿vale? Empezamos. Y para ir calentando motores, os lanzo una preguntita rápida, de esas de examen sorpresa. Un auténtico misterio biológico. Exactamente cuántas especies diríais que existen en la Tierra hoy en día. Pensadlo un segundo. 1 millón, quizás 10 millones. Pues aunque parezca mentira, la respuesta es, a día de hoy, uno de los mayores enigmas de la ciencia. Claro, la intuición nos dice que, oye, habiendo explorado casi todo el planeta, deberíamos tenerlo ya todo catalogado, ¿verdad? Pero qué va, la realidad es que no tenemos ni la más remota idea sobre muchísimos grupos de organismos. Y justo esta incertidumbre, este tremendo vacío de conocimiento, es el punto de partida perfecto para nuestra lección de hoy. Vale, vamos a meternos de lleno en esto. Nuestra hoja de ruta tiene 5 paradas obligatorias. Primero, el misterio de las especies. Segundo, la sexta extinción masiva. Tercero, las causas de esta pérdida. Cuarto, la famosa lista roja de la UICN. Y por último, la vulnerabilidad de los biomas tropicales. Venga, empezamos por la sección 1, el misterio de las especies. Fijaos bien en esto porque hay una discrepancia brutal, masiva en los datos globales. A ver, a día de hoy, la ciencia solo ha conseguido describir y nombrar entre 1,4 y 1,8 millones de especies. Suena mucho, ¿no? Pero es que las estimaciones totales varían una barbaridad y van desde los 5 hasta los 30 millones. Para que os hagáis una idea, en el grupo de los insectos hemos encontrado unos 840.000, pero se calcula que hay como 8 millones. O sea, literalmente solo conocemos un triste 11%. Y con los hongos es peor. Conocemos unos 70.000 de 1 millón estimado, apenas un 7%. Apuntad esto para la prueba. La inmensa mayoría de la biodiversidad, sobre todo cuando hablamos de invertebrados, sigue siendo un misterio total sin describir. Entonces, la pregunta del millón es ¿por qué existe esta laguna de información tan enorme? Pues sencillamente por cómo es el trabajo de campo. Vamos a ver, es innegablemente más fácil ver, estudiar y catalogar a un gran mamífero como un elefante o a una planta que lógicamente no se mueve del sitio. De hecho, conocemos el 93% de los vertebrados estimados. Pero claro, en el otro extremo de la balanza tenemos a los seres microscópicos o a los que se esconden súper bien, los nemátodos, los hongos, las bacterias y esas legiones infinitas de insectos. Para estos organismos se necesitan técnicas mucho más complejas, microscopios potentes y expediciones súper exhaustivas, lo que dificulta muchísimo, pero muchísimo su identificación. Ojo aquí, bolígrafo en mano, porque esto hay que anotarlo. Esto es clave para entender cómo funciona el método científico actual. Como es literalmente imposible contar uno por uno a cada ser vivo de la Tierra, los científicos tienen que tirar de modelos matemáticos para calcular estas estimaciones. Pero estos modelos se chocan con dos muros gigantes. El primero, que los investigadores se enfrentan a continuos debates y problemas sobre cómo clasificar a los organismos. Es un lío continuo. Y el segundo, y el más importante, la tremenda falta de financiación. No hay dinero para investigar muchísimos hábitats. Y pensadlo bien, sin fondos no hay expediciones. Y sin expediciones nos quedamos con una falta gravísima de documentación de un montón de grupos biológicos. Así de crudo. Pasamos de página. Sección 2. La sexta extinción masiva. Y esto que os voy a leer ilustra de manera brillante la magnitud del problema al que nos enfrentamos. Atentos a la cita. La tasa de extinción actual de las plantas es hasta 500 veces superior a su tasa de extinción de referencia. La biodiversidad está cambiando a un ritmo mayor del que lo haría en ausencia de influencias antropogénicas. A ver, extinciones ha habido siempre, de forma natural. Pero lo que pone los pelos de punta del momento actual no es solo lo rapidísimo que está pasando, sino quién está al volante. Las tasas actuales de pérdida de especies superan con creces a las del pasado reciente. Y la causa directa de esta aceleración, bueno, no es ni un meteorito gigante ni un volcán. Somos nosotros. Es pura y dura influencia humana. Vale, vamos a ver exactamente cómo lo estamos haciendo. Sección 3. Las causas de la pérdida. Si miráis este mapa mental de la pantalla, veréis cómo el problema central de la pérdida de biodiversidad se ramifica en básicamente varios factores masivos. Por un lado tenemos la sobreexplotación, impulsada porque cada vez somos más población en el mundo y hacemos un uso excesivo de los recursos. Por otro está el gran pilar de la alteración y destrucción de hábitats, con ejemplos clarísimos como la deforestación a lo bestia o la fragmentación de los ecosistemas. Y para rematar, el tema de la introducción de especies invasoras. Entender esta dinámica con sus causas y efectos significa comprender a la perfección la complejísima red de la destrucción ambiental en nuestros días.
Ahora, bajemos el ritmo un segundo porque esta lista, gente, hay que memorizarla sí o sí para el examen. Las actividades humanas concretas que causan estas extinciones se dividen en 5 categorías principales. 1. La destrucción y fragmentación del hábitat, ya sea talando bosques para madera o construyendo infraestructuras. 2. La introducción de especies exóticas invasoras, que básicamente llegan, desplazan y aniquilan a las autóctonas. 3. La contaminación, desde los pesticidas agrícolas hasta la lluvia ácida. 4. La sobreexplotación general del medio natural, es decir, extraer de la naturaleza mucho más de lo que el ecosistema puede regenerar. Y 5. La caza, el sobrepastoreo y ese terrible mercado del comercio ilegal de especies. Entendido esto, vamos a la sección 4. La lista roja de la UICN. Hablemos de la famosa lista roja de especies amenazadas de la UICN. A ver, que nadie se confunda, esto no es una lista cualquiera. Es el inventario global más completo y con mayor autoridad que existe sobre el estado de conservación de plantas y animales. Lo publica la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Su objetivo es informar las políticas de los gobiernos, guiar todas las medidas de conservación y clasificar de forma superobjetiva el riesgo relativo de extinción de una especie, yendo desde la categoría de preocupación menor hasta el temido y final extinto. Entonces, el punto crucial aquí es ¿cómo deciden los científicos en qué categoría meter a un animal o a una planta? Pues no se lo inventan, no es una suposición. Se basan en unos datos y criterios estrictísimos. La UICN determina el estado de conservación usando todos estos factores: el tamaño actual de la población, el grado de especialización del organismo, su distribución, cómo se comporta y su potencial reproductivo. También miran la extensión geográfica y el grado de fragmentación de esa especie, la calidad del hábitat donde vive, en qué nivel trófico de la cadena alimentaria está y, finalmente, un cálculo matemático de su probabilidad de extinción. Fijaos en la diapositiva un momento, porque este es el vocabulario exacto, y repito, exacto, que se espera leer en vuestras respuestas del examen. Conocer al dedillo términos clave como potencial reproductivo o grado de fragmentación es lo que demuestra una verdadera comprensión de cómo se evalúa el nivel de amenaza y cómo trabajan los biólogos de la conservación en el campo. De verdad, tenéis que grabar a fuego esta terminología académica en los apuntes porque os va a salvar puntos vitales. Y llegamos a la recta final. Sección 5. La vulnerabilidad de los biomas tropicales. 2/3. Así de simple. Este numerito esconde una realidad que es francamente abrumadora. Aproximadamente 2/3 de absolutamente todas las especies terrestres del mundo viven ahí, en los trópicos, específicamente en los bosques lluviosos tropicales. Esto convierte a estas regiones, sin ninguna duda, en el mismísimo corazón de la biodiversidad de nuestro planeta. Es alucinante si lo pensáis. Claro, al ser las zonas con mayor biodiversidad a nivel global, su destrucción tiene consecuencias desproporcionadamente graves para todos. Explotar estos biomas tropicales de forma insostenible no solo provoca que perdamos millones de organismos, muchos de los cuales ni siquiera hemos descubierto todavía, sino que además destruye la capacidad que tiene el planeta para darnos servicios ecológicos que son vitales a nivel global. Y aquí viene un detalle crítico para el examen. Resulta que la inmensa mayoría de estos biomas tropicales están situados en países menos desarrollados económicamente, los llamados PMD. Y esto genera un conflicto tremendo, un tira y afloja súper complejo. Por un lado, estos países tienen la necesidad inminente de explotar sus recursos para su desarrollo, pero por otro, nos enfrentamos al gran reto del desarrollo sustentable y a la urgencia crítica mundial de conservar esos hábitats. No es nada fácil de resolver. Y ya para concluir esta masterclass, os quiero dejar con una idea para reflexionar profundamente. Como indica la ciencia, los seres humanos no somos simplemente una especie más evolucionando a merced de influencias externas. No, tenemos una capacidad de elección consciente sobre nuestro propio futuro y el de la biodiversidad de la Tierra. Entonces, si ya tenemos el conocimiento científico de la crisis y si sabemos exactamente qué actividades nuestras la están provocando, la gran pregunta es cuáles tienen que ser exactamente nuestras próximas acciones. Os lo dejo ahí como reflexión final. Bueno, es momento de asegurar bien todos estos conceptos y repasar los apuntes para lograr mucho éxito en el estudio. ¡A por ese examen!